maestro. ¿Cómo anda? Un enorme placer recibirte. Muchísimas gracias. Y aparte que vengas Placer con libro nuevo, me da felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones por El secreto marcial que acaba de publicarse y que por suerte está siendo demandado por tantísima gente. Para que veas lo que hago, bueno, acá está el libro, muchas gracias Dire, que lo estamos mostrando. Lo voy a poner, no te asustes Dire, lo voy a poner así porque voy por acá, por, por este hermoso texto que me obliga a detenerme y a subrayarlo. ¿Lo ves ahora en este momento y qué te pasa? No, veo eso y digo, le esperan varias sorpresas. Vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? No, lo veo y siento mucho cariño. Se trata de un libro sobre mi padre, ¿no? Yo hace 10 años que trato de escribir este libro y no lo empecé, lo dejé, no sabía cómo escribirlo. Quizás porque mi padre había sido un personaje secundario, aparentemente, en nuestras vidas, ¿no? Porque mi madre, viste, era una matriarca asturiana del norte español que lo ocupaba toda una primadona de la familia y que iba un poco corriendo a mi padre, también inmigrante, mozo de bar, del bar ABC de Canin y Córdoba, o Scalabrini, Ortiz y Córdoba, y lo iba corriendo hacia los márgenes de la familia, ¿no? Lo iba ocupando todo. Mi padre era de esos viejos argentinos o españoles o italianos de las viejas generaciones que les costaba mucho comunicar sus sentimientos, más sus sentimientos con respecto a los hijos, y se fue dejando un poco correr y vivió como una vida como aparte de nuestra familia, ¿no? En el trabajo, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, donde había como unos rituales perpetuos sobre España, sobre Asturias, etcétera, y se empezó a convertir en una especie de semidesconocido. Cuando muere en 2005, eh, vamos a Chacarita y vemos un montón de personas que no conocíamos que lloraban desconsoladamente y nosotros no las conocíamos, ¿no? Después una vez voy con mi mujer y mi hijo a un restaurante y se me acerca alguien y me dice, yo fui presidente del Centro Asturiano, conocí a su padre, y yo le di una misión secreta. Es hermoso. Espera, porque este año tengo un elemento que todavía no tengo definido. Si es de acompañamiento de tortura, que es un reloj de arena de lo que dura esta entrevista y quiero darlo vuelta. Descubriste varios secretos, porque el libro abre con un secreto, Sí. esta misión secreta de tu padre de recuperar socios también aparece. ¿Descubriste a otro papá después del 2005? Sí, sí, ahí empecé como a inquietarme de quién había sido mi padre verdaderamente, que es una pregunta subversiva, ¿no? ¿Quién es tu padre? Es una pregunta muy sencilla, pero subversiva, de consecuencias imprevisibles, porque es un jardín que si empezás a cavar, podés encontrar cosas, en general te encontrás a vos mismo, entre esas cosas que encontrás, pero bueno, los padres, madre solo hay una, pero cada padre es un enigma, ¿no? Es un enigma porque nosotros no lo podemos ver como un ser deseante, es inconcebible para nosotros, porque si pertenecieron a esas viejas generaciones que les costó tanto comunicarse con nosotros, realmente se manejó como en una zona fuera de la familia. Vos sabés lo que dice Freud sobre el relato familiar, ¿no? El relato dice que hay un relato consensual en cada familia, que es el relato que dice, bueno, yo te pregunto por tu familia y vos más o menos en una hora, podríamos hacer al revés, yo te hago una entrevista de una hora, vos más o menos me contás la cronología de lo que acordaron tácita y expresamente decir de su familia, más o menos cómo fueron, dónde vinieron, qué hicieron, cuándo murieron, etcétera, ¿no? Esos relatos están construidos sobre mesas, sobreentendido, etcétera. Sin embargo, dice Freud, dos hermanos tienen una visión distinta sobre un mismo hecho. Hay secretos fundamentales que influyeron sobre la familia que jamás se sabrán. Hay asuntos que todo el mundo sabe y que no menciona. Y hay así una serie de cosas, y entonces, irónicamente, le dice Freud a esto la novela familiar. Porque es una novela
creada en base a supuestos, digamos, ¿no? Que es verdad y mentira, mentira y verdad mezcladas, digamos, ¿no? Entonces, claro, meterse preguntarse por el padre y meterse en ese jardín implica descubrir cosas. Yo hace 22, 23 años más o menos entrevisté a mi madre durante 50 horas. Y también entrevisté a mi padre. Menos horas porque era más hermético, porque tenía una historia más pequeña que contar, aparentemente. 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 Y entonces escribí Mamá. Mamá era una crónica novelada, basada en estas entrevistas, en lo que yo había visto y en lo que había hablado con mi madre y con mi padre, que tuvo mucho éxito, etcétera. Pero desde hace 10 años yo me empecé a preguntar por qué mi padre era solo un capítulo de todo ese entramado, de todo ese relato, y cómo podía ser para redescubrir. Bueno, ahí me encontré con algunas dificultades, sobre todo en los últimos 5 años, que es que ya la mayoría de los amigos de mi padre habían muerto, muchos de ellos no me iban a contar a mí las vidas secretas de mi padre, no había testigos, no podía entrevistar a mi padre ni a mi madre, entonces no sabía cómo abordar esta historia. La empecé varias veces, y la dejé mientras iba escribiendo otras novelas, hasta que recordé muy nítidamente que mi padre y yo teníamos un solo vínculo posible, que eran las películas en blanco y negro que veíamos en Palermo, lo que era Palermo pobre, estaba al lado, cerca de la Villa Dorrego, estamos hablando de 1968, 69, 73, más o menos, ¿no? Mi padre era un mozo de bar, vivíamos en una casa modesta, y él había venido prácticamente sin recorrer el mundo a Buenos Aires, y la única ventana que teníamos al mundo, él y yo, que era niño, era ese televisor en blanco y negro donde daban sábados de cine de superacción y Hollywood en castellano. Yo los veía de todo seguido. Desde las 13 hasta, si me dejaban ver la de la noche, que era para adultos, también veía la de adultos. Y ahí descubríamos toda esa familia de pobretones, veíamos como Humphrey Bogart vestía ¿no? Con smoking blanco, como hacía así con la pitillera, como dicen los de metal, como dicen los españoles, dicen pitillera, cómo eran los vestidos de las mujeres, cómo eran los palacios por dentro, cómo eran el mundo, el mar, los héroes, las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que somos lo que comemos, pero somos también lo que fuimos y vimos. Y sobre todo lo que vimos, está poco estudiada la idea de que muchas de nuestra conformación intelectual estuvo hecho en esa infancia y adolescencia. Nosotros veíamos cosas, películas, cada uno hoy verán otras cosas, ¿no? Y ese melodrama que nosotros vimos forjó nuestra personalidad. Sin ensuciar nada la sorpresa de quien vaya a leer El secreto de Marcial, hay varias cosas que me sorprendieron. Una, de pensarte cinematográficamente. El Jorge Fernández Díaz que después del cine de superacción entendió que ese era su lenguaje y se pensaba cinematográficamente aun cuando hubiera este reloj de arena. O sea, ¿y sigue pasando hoy? Que es muy cinematográfico, ¿no? ¿No? Dicho sea de paso. Sí, sigue pasando hoy, sí, sí. Porque yo creo que eso me formó mucho. Creo que así como las películas nos formatearon a todos nosotros, sobre todo esa clase de películas, ese melodrama, como te decía, cada uno quiso luego vivir su propio melodrama en la vida real, ¿no? Yo quise ser detective, entonces fui durante 10 años cronista de policiales en Buenos Aires y en Neuquén, en la Patagonia, porque yo quería ser el detective y me he metido a periodista, etcétera. Pero conozco amigas, mujeres que han querido vivir intencionalmente un gran amor. Imposible.
No hay nada más tóxico que vivir deliberadamente un amor imposible, porque Claro, imagínate, es el sufrimiento, es pero, ponerte a sufrimiento pero, brutal. pero muchas amigas mías, o varias amigas mías a lo largo de la vida, yo he descubierto que han querido protagonizar esa película, ¿no? Claro. Creo que cada uno de nosotros piensa que es el protagonista de una película, que nos están filmando, que quizás cuando nos vayamos a morir pasaremos a vivir en otra película, ¿no? Y que somos los protagonistas de esa Pero hay película, algo ¿no? muy optimista en eso, Jorge, que vos lo decís en un momento. Si soy el protagonista de una película que me están filmando, en la película el héroe va a ser redimido. Entonces, frente al fracaso que vos mismo contás en algunos casos, en el fondo vos tenías la esperanza de que el chico, el muchacho, iba a zafar. Y porque en esos melodramas cuando todo venía bien pasaba algo grave. Cuando todo venía muy mal, era redimido hacia el final, ¿no? Claro, la vida es más jodida, ¿no? Las rachas pueden ser malas para siempre, o las buenas pueden durar muchísimo, relativamente mucho, ¿no? A una buena no sigue una mala necesariamente, como creemos supersticiosamente, pero es que muchas cosas las hemos tomado de las películas. Te diría que hemos tomado más de esos melodramas. Cuando digo las películas también digo series, digo Claro. teleteatro, ese melodrama me parece que nos formateó, como te digo, más que la religión incluso, en muchos casos, y todavía lo llamamos inconscientemente y no lo hemos analizado. Yo no, vi 200 películas recordando que ese fue el único vínculo entre mi padre y yo que fue casi inquebrantable, que veíamos películas juntos, que él no podía hablar conmigo, pero hablaba a través de las películas o tomaba cosas de las películas. Vos tenés que tener en cuenta algo que pocos saben. Yo soy el primer, la primera persona no española y no asturiana de una enorme familia que llega hasta el medioevo. Yo hablaba bable mezclado, que es el lenguaje asturiano, mezclado con el español cuando era chico. Hasta los 18 años yo quería ser, todo lo que aspiraba a ser un argentino normal, porque no lo era. Cuando yo salgo al colegio en Buenos Aires, empiezo a hablar bable y los chicos me empiezan a pegar en el colegio, me empiezan a perseguir, a hacerme bullying, etcétera, a burlarse de mí todo. Yo no dije nada, lo dijo, pero sí creo que un maestro se lo dijo a mi madre, igual no sabían bien qué hacer, y un día estábamos en cine de superacción viendo Qué verde era mi valle. Qué verde era mi valle era una película de la década del 40 que le ganó todos los Oscars a Ciudadano Kane, es una película de John Ford, sobre unos mineros galeses que se parecen mucho a los mineros gallegos, asturianos, se parecían mucho a esa familia, ¿no? De hecho, Irlanda y Gales se parecen mucho al norte español, ¿no? Entonces estábamos mirando ahí y resulta que en la película el chico vuelve golpeado a su casa y los hermanos se dan cuenta que le pegan en el colegio, deciden enseñarle boxeo. En ese momento mi padre mira a mi madre, al día siguiente me compraron un kimono, me anotaron en una academia de judo y terminó para siempre el bullying. Yo siempre digo, John Ford salvó mi vida. La realidad fue mi padre, Que vio ahí, que que vio, que que vio ese algo. universo que ustedes compartían, dijo, ah, es por acá, no será box, pero hay una academia de judo. Cuando yo tenía 20 años, estaba en la izquierda nacional, estaba ebrio de patriotismo, y estaba la guerra de Malvinas. No me llamaban para la guerra, pero terminé diciendo, me voy a anotar como voluntario y quiero ir a pelear esta guerra antiimperialista. Eh, Mi familia no dijo nada, mi padre no me hablaba, ahora te voy a contar por qué. Durante 6 7 años no me habló, prácticamente. Nos saludábamos en los cumpleaños, pero no hablábamos. Y mi padre me hace ir al bar a llevarle una encomienda a Canini, Córdoba. Y cuando llego me dice, vení, me lleva al reservado, estaba vestido de blanco con Bandeja. la bandeja, me hizo un especial de crudo y queso. Lo vi, ¿eh? Cuando lo leí, lo Lo vi ese leíste. especial. Y me dijo, y no podíamos hablar, yo comía, él estaba en silencio, y en un momento dado dice, ¿te acuerdas de aquella película en blanco y negro que vimos alguna vez, de esos 3 soldados que volvían y uno de ellos no tenía brazos y usaba ganchos por mano?
Yo lo recordaba vagamente, después fui a una enciclopedia que tenía y me di cuenta que eran los mejores años de nuestra vida, una película de William Wyler, una obra maestra verdaderamente, donde efectivamente un soldado que había perdido los brazos y las manos en la guerra, volvía y hacía el papel de sí mismo en la película. Ganó un Oscar por hacer de sí mismo en esa película. Eh, claro, mi padre no me podía decir, mira, te quiero, estoy preocupado por vos, no quiero que vayas a la guerra no es una aventura, tenemos miedo, no vayas, las consecuencias pueden ser terribles. No podía esto que es tan sencillo, que sería muy sencillo de decir a cualquiera de mis hijos hoy, o cualquiera lo podría decir, te quiero, era imposible para ese asturiano criado en otra, de otra manera y que representa un poco a esas generaciones, digamos, ¿no? Entonces usaba oblicuamente el cine o para tomar ideas o para mandar mensajes, ¿no? Y después, claro, cuando yo estuve viendo estos años esas películas me di cuenta que muchas cosas de nuestra vida estaban ahí, ¿no? Eh, una vez se arma lío en el colegio porque se dan cuenta que a mí me dejaron ver una película que no se podía ver, que era Breve Que Encuentro. la dijiste espontáneamente cuando preguntaron qué hicieron el fin de semana y se te ocurrió contar que habías Se visto armó un eso, ¿no? lío y qué sé yo con mi maestro, qué sé yo, por eso una película prohibida, ¿no? No solo sabemos lo que es la película prohibida, hoy Claro. día te miran con una cara como Sí, diciendo, sí. Y esas eran de la televisión. Y Breve Encuentro es una película, no hace falta haber visto las películas para leer la novela, pues yo las cuento. "Mm, Pero Breve Encuentro, imagínate, yo tenía 10, 12 años, no me acuerdo, y yo veo que un maestro, que es muy buena persona, se encuentra con una mujer que es muy buena persona. Los dos están casados con dos buenas personas. Y sin embargo, ¡pum!, se enamoran. Se enamoran y viven clandestinamente un amor tremendamente dramático, porque saben que están traicionando a dos buenas personas y vos seguís todo y finalmente deciden separarse y volver a sus casas como si no hubiera pasado nada. Yo dije, bueno, pará, se puede ser bueno e infiel al mismo tiempo. Qué perturbador, que eran dos categorías que que no no se podían, tocaban, que claro, no se tocaban. Segundo, esas personas que recibieron a los infieles, ¿no? No se darían cuenta nunca en su vida de lo que había pasado. Nosotros ahí sentados en nuestro televisor habíamos visto todo. Dice, ¿cuántas cosas, pensé, ocurren fuera de esta casa y fuera de las casas y fuera de las familias que son de una intensidad y de una importancia terrible que nosotros no sabremos nunca, Ahora ¿no? quiero que me cuentes por qué no te hablaste con tu padre, pero trajiste Malvinas, estamos en el recuerdo del 2 de abril. Yo no recuerdo haber leído algo tan conmovedor sobre los excombatientes como en tu novela, con este amigo que queda embarcado en el General Belgrano y que sobrevive. Sí. Y pienso en esto, atravesado por un amor contrariado, por un amor de infidelidad, que se engarza a esto que estás diciendo. Es un homenaje a los excombatientes, yo conozco a muchos de ellos, los he entrevistado y bueno, esa es la guerra de mi generación, digamos, ¿no? Eh, Eso está narrado como si fuera una película. Está Es una narrado película. el Belgrano como si fuera una película. Muchas cosas están narradas como si fuera una película. De hecho, el desenlace, que no te quiero anticipar, ni tampoco tiene algo del desenlace de las viejas películas de Hollywood, ¿no? ¿Te dio miedo? A mí, te confieso, como lector, me generó un impulso a averiguar de mi viejo. Ujú. Pero me daba miedo de encontrarme con aquellos secretos que todos tenemos y que el relato consensual freudiano no contempla. ¿Te dio miedo averiguar quién era tu padre de No, verdad? no. Yo ya tenía la experiencia de mamá, ¿no? Yo sabía que mi madre me contó en una entrevista que mi querido tío abuelo la había acosado y ella casi se suicida. O sea, una cosa horrorosa que había pasado en mi casa. O sea, yo sabía. Pero yo siempre digo que nosotros somos, que si pudiéramos hacer un árbol genealógico de verdad, eh,
veríamos que somos una parte de este tío abuelo, una parte, cosas asombrosas veríamos, cosas nuestras actitudinales, serán de la genética, serán de las constelaciones, como dicen ahora, no sé qué será, roles que se cumplen cada tanto en las distintas generaciones dentro de una familia, pero que somos somos una antología de esa imperfecta, de esa familia que la perdimos por el tiempo, ¿no? O sea que yo digo, imaginariamente, si hiciéramos un árbol genealógico, daría nuestro rostro. O sea, al final el dibujo ese da nuestro rostro, misteriosamente, ¿no? Así que yo no le tengo miedo. Sí es verdad que esto es una novela y no una crónica novelada. Si yo no podía escribir con datos fehacientes documentales. Yo tuve que muchas veces, por eso técnicamente es de autoficción, yo muchas veces tuve que meter personajes y situaciones de ficción para narrar cosas que son míticas, no Entiendo. documentables ya. O sea, tuve que hacer un surcido para que no supiera nadie, de hecho, salvo mi hermana y mi Susan. mujer, claro, nadie sabe bien qué es ficción y qué no lo es. Ahí estuvo el surcido de la novela. Digo Susan porque es el nombre cinematográfico que vos le atribuís. ¿Consensuaste con tu hermana Consensué no, se la di a leer, nada más. y? Y estuvo un día entero leyendo y llorando. Es que este libro es nuestra familia, digamos, ¿no? Incluso las partes de ficción son nuestra familia, Total. digamos. Sí. Yo, insisto, voy exactamente por la mitad. Siento que es un libro profundamente masculino, perdóname la arbitrariedad, profundamente masculino, en el que sin embargo volvés a hacer homenajes a las mujeres. Muy impresionante, acá está. Estás hablando, no importa de qué, pero citas, ella lo miró como a Audrey Hepburn, como Audrey Hepburn, con ese amor sereno y doliente del final, pero también con conciencia de la fatalidad, con esa lucidez, que envidia, con esa lucidez genética que solo poseen las mujeres, por más inmaduras que sean. En aquel atardecer tenían que separarse para siempre, porque más allá de los voluntarismos, uno partía de manera inminente. No importa. Si yo fuera mujer, diría, Jorge, salgamos esta noche, porque digo, es de una belleza Sí, sobre la mirada femenina. vos decís de masculino, pero está toda la mirada del hombre sensible, ¿no? Sobre la mujer, admirativa, llena también de equívoco, porque yo me acuerdo con mi padre discutíamos quién eran las mujeres buenas mi padre decía que hablaba de mujeres buenas y malas en las películas del viejo Hollywood, ¿viste? Entonces en Mogambo, ¿quién era la mujer buena y Claro. la mujer mala? Grace Kelly era mala, era buena, aunque era una adúltera, y la otra, que era una cabaretera, era buena, o mala. A mí me gustaban las malas, a mí me gustaba Ava Gardner, me gustaba Leonard Parker en Scaramouche, a mí me gustaban Las malas. las chicas, esas chicas malas, voluptuosas, que transmitían algo que yo no sabía que era, pero era la sensualidad sin filtros, digamos, ¿no? Eh, y me da la impresión de que toda la novela es el hombre mirando a la mujer, ¿no? Y después hay algo que está dentro del secreto, que ya lo vas a descubrir, que es el amor entre hombres. Y cuando digo el amor entre hombres, no me refiero a un amor ni homosexual, ni un amor provisto de erotismo, ni nada. Y tampoco una simple amistad. Y tampoco una simple amistad. Yo he visto, por ejemplo, para ir a los excombatientes de Malvinas, he visto el amor entre hombres. Es decir, aquellos que estuvieron en la trinchera, espalda con espalda, y que tienen algo más que una amistad, algo más que una hermandad. Es algo distinto, es un amor entre hombres, es muy particular ese amor entre hombres que he visto, aquí hay, y aquí desata una trama secreta ese amor entre hombres, ¿no? ¿Será que el amor es menos prejuicioso que el prejuicio nuestro sobre el amor? Sí, una cosa creo que es el erotismo y otra cosa es el amor simplemente, digamos, ¿no? Y es un amor muy particular. Y creo que las mujeres
son la clave que mueven toda la historia, digamos, ¿no? Pero déjame decirte que yo escribí este libro cuando lo terminé, que me costó tanto, que muchas veces sentí que estaba a la deriva, que era un libro que no podía ser planificado siquiera, ¿no? En el medio escribí un libro de ensayo, en el medio escribí Cora, ¿viste? Fueron pasando cosas. Cuando lo terminé, dije, bueno, lo voy a presentar. Siempre había sido jurado de premios, pero nunca había participado en ningún concurso. Y bueno, lo voy a mandar con un nombre supuesto, que se llama Daniel Ocampo. Decidí que fueran el premio Nadal, porque es el premio que yo sé que es poco conocido acá en la Argentina, pero es el premio más prestigioso de España, literario, ¿no? Y bueno, después fui como finalista, me invitaron como finalista, estábamos ahí los 5 finalistas, entre 570, no sé cuántos eran, en Barcelona, y fui al baño, volví, me llamaron, escuché mi nombre, y te puedo asegurar que se hizo un blanco absoluto, pero un blanco completo, no sabía ni qué decir, ni nada. Iba caminando, había una cena donde yo prácticamente no conocía a nadie, pero conocía a 2 o 3 personas, entre 400. Y subo y hablo de mi padre, ¿no? Que es lo que se me ocurrió en ese momento, ¿no? Y conté una pequeña anécdota, ahora la voy a desarrollar un poco, de por qué mi padre me dio por perdido Claro, anticipadamente, ¿no? escritor Sí, perdido. claro, mi padre, yo dije en ese discurso, ¿no? Dije, es toda una ironía y una vuelta conmovedora del destino, que mi padre, que quiso siempre volver a España y no pudo, y vivir a España y no pudo, y que siempre denostó la literatura porque creía que era una forma de la vagancia en mí, haya vuelto construido como novela, ¿no? A España. En ese momento yo no sabía, pero en el Nadal es breaking news. O sea, paran las programaciones como si paran ahora y dice, atención, último momento. Se entrega el premio. El premio ganó en España, en los noticieros de televisión abierta, en los canales de cable, en las radios. Y te mandan mobileros. Y haces una rueda de prensa nacional. Y a los 2 días te conocen los taxistas en Barcelona. Te conocen de vista los taxistas. Tuve casi un ataque de pánico, porque yo estoy acostumbrado a las campañas, ya sabes, estoy más o menos curtido, pero fue un electroshock muy grande, ¿no? Y siempre en ese electroshock pensaba en Marcial, ¿no? Y pensaba en esa increíble cuestión. Claro, mi padre era un inmigrante, mozo, quería que yo fuera un ingeniero, un abogado, alguien decente. Cuando descubre que yo quiero ser escritor, cree que yo estoy perdido, que me profetiza la miseria, me dice, este tipo va hacia la miseria, yo no quiero verlo, me duele tanto que no quiero ver ese derrotero, ¿no? No es que me lo dice, lo interpreto yo después de tanto tiempo, ¿no? Y entonces trata de dejar de preguntar por mí, no me habla, solamente hablaba mal de mí con mi hermana, que mi hermana me defendía, Susan, me defendía con uñas y dientes a mis espaldas. Pero bueno, y de repente yo me meto en el periodismo, pero en el periodismo, en el viejo periodismo, que era un periodismo bohemio. Nadie se metía en ese periodismo ni para ser famoso, ni para... No se firmaban notas, Luis, Claro. cuando yo entré en el periodismo. No se firmaban notas, imagínate. Era como una bohemia, el tipo que hacía el cadáver de cada día al lado tuyo, después te recitaba al Dante en las sobremesas, o sea, era un mundo bohemio. Entonces mi padre dijo, este quiere ser un diletante, y me dejó de hablar. Y fue muy doloroso, primero ese desafío, ¿no? De vas a la miseria, fue muy armador. Yo creo que la novela trata no solo de padres e hijos, sino de cómo se forma una personalidad de alguien, ¿no? Cómo todos nosotros nos marcan en la piedra, así en piedra, ideas y cosas, y nos pasamos la vida tratando de limarlas. Un poquito las limamos algunas cosas, pero cómo cuesta, ¿no? Porque eso fue inscripto en piedra en nosotros, Somos lo ¿no? que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces,
lo que pasó ahí, lo que pasó en la infancia, lo que vimos, lo que dijo nuestros padres, lo que vimos en la tele, lo que se conformó casi para siempre, casi para siempre. Podemos ir modificando cosas, pero Mm. nos cuesta muchísimo modificarlas de verdad, ¿no? Es que el disco rígido de nuestra vida, ¿no? Y me da la impresión de que mi padre, bueno, eh, sintió que yo estaba totalmente perdido. Yo me volví un trabajador adicto para tratar, no de refutar a mi padre, sino para que mi padre no tuviera razón, que la profecía no se cumpliera. Eh, por eso muchos hijos y nietos de inmigrantes nos enseñaron el progreso incesante, el veneno del progreso incesante fue tan positivo, pero no nos enseñaron la dicha, ¿no? La dicha era peligrosa, sospechosa. Eh, Dice Ascona, que es uno de los grandes escritores de cine de España, que tenía su familia era de costureras y cuando cosían y cantaban estaban alegres y la madre decía, ya lo pagaremos, Qué ¿no? hermoso. Porque el sufrimiento tenía prestigio y porque la felicidad era sospechosa de ser vago, de ser, si bajás las armas te va a pasar lo peor, ¿no? Y eso estaba muy presente en mi casa, en mi familia, de una Qué manera... salto cuántico a hoy, ¿eh? Que es- la felicidad fuera sospechosa, que el esfuerzo fuera meritorio, que la persistencia, no puedo citarte, ¿no? Esta cosa de que hay que el progreso constante sí, sí, ganado sí, base, sí. que digo, ¿y cómo lo vivís hoy con esta otra, el otro extremo de que es la felicidad, el disfrute, el yo quiero? Bueno, lo vivo, yo no puedo vivir así, o sea, yo creo que como siempre la realidad está un poquito en el medio, digamos, ¿no? Hay que progresar, hay que esforzarse todo lo posible, para ser bueno hay que esforzarse mucho. Eh, Hay un amigo mío que dice, además, nada importante se hace si no tenés fruncido el que te dije. Eh, Sabio. Sabio. Eso es necesario, eso fue abandonado. Me parece que esa España, esa Italia, toda esa inmigración del siglo pasado, que ya es crepuscular, están muriendo los últimos, está desapareciendo, venía con una ética del trabajo. Y después con algunos problemas, ¿no? Los problemas no todo es escalar, 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 Claro. escalar, sino de vez en cuando hay que parar en alguna saliente, disfrutar, ¿no? No todo es cruzar una jungla y dormir con la escopeta al lado de la cama, ¿no? Porque sí, es verdad, ves Sí, sí. que las fieras se comieron a tus amigos, ¿no? Entonces, bueno, no todo es eso, pero tampoco es esto, que es la idea, no, vos disfrutá, porque no sé qué, bueno, digo, la realidad debe estar en el medio, en general debe estar en el medio. ¿Por qué escribís, Jorge? Yo escribo porque vi películas. Cuando yo digo, de verdad, creo que las películas fueron tan importantes como los libros. John Ford fue tan importante como Borges. Eh, Howard Hawks, tan importante como Salgari. Hitchcock fue tan importante como Scott Fitzgerald. Eh, o sea, y te podría nombrar así, no voy a aburrir. Las películas fueron muy importantes en mi vida, eso me condujo a los libros, y los libros eran películas por escrito, y yo todavía me siento en un sábado eterno, ¿no? Yo cuando confieso acá en la novela con cierto pudor que cada vez que me voy a dormir, para Mm. salirme de la realidad, cierro los ojos y hago como que estoy rodando una película, ¿no? Y yo soy el protagonista. En general retomo la película que vengo por estos días vagamente y ahí me quedo dormido. Es como si me quedara dormido en un sábado eterno, ¿no? Entre cine superacción y Hollywood en castellano. Así que creo que por eso soy capaz de escribir un policial y después una de sentimientos y después una de, no Un sé, ensayo. un ensayo y después, porque así eran aquellos artesanos de la era dorada, ¿no? Fue una era dorada del cine que no va a volver nunca más. Es como la edad de oro del siglo español. Es decir, vivían en Sunset Boulevard, a 2 cuadras vivía John Ford y William Wyler, y vivían los grandes. Fue un momento inédito,
del cine. Después vienen otras cosas, pero nunca, esos tipos lo crearon todo. La sinopsis, la sinapsis, los sobreentendidos, los pequeños detalles que resignifican las cosas, el principio de condensación, todo sucedió en 90 minutos, ¿no? Hay una película que se llama Laura, yo estoy seguro que el mejor de los mejores, que es bueno, no sé, Spielberg o Coppola, no podrían hacer Laura, como hizo Otto Preminger en la década del 40, que son obras maestras irrepetibles, ¿no? Entonces, para mí, yo escribo porque sigo en ese cine de los sábados donde fui feliz como nunca en mi vida. Te decía antes de empezar el programa que terminé de leer el libro de Sarlo, el libro póstumo, y ella en un momento dice que ella se dio cuenta que escribía porque buscaba un confidente. Y me pareció un hermoso... ¿Vos buscabas un confidente escribiendo? ¿Buscabas a Marcial como confidente escribiendo acá? No, yo escribía para tratar de producir en otros el hechizo y la admiración que me producían a mí los grandes directores y los grandes escritores, ¿no? Yo quería ser adorado como ellos, como yo los adoraba a ellos. Por eso escribía. Déjame contarte algo. Una cosa increíble que me pasó en la vida, que yo empiezo a ser cronista policial y a los 3, 4 años me doy cuenta, en ese momento estaba la mafia del fútbol, los secuestros extorsivos se hacían con la mano de obra desocupada de la dictadura militar, que siguieron en esos primeros años de Alfonsín. Yo era un pibe, ¿viste? Y entonces pregunto, ¿por qué no podemos publicar, si nosotros sabemos cómo es el entramado del fútbol y cómo es el entramado, y por qué no podemos publicar? No lo podemos probar, pibe. Lo que no se puede probar en el periodismo no se publica. No se puede publicar. Entonces yo pensé, pero yo puedo escribir una novela por entregas que ocurra en esta redacción, con personajes inventados, pero donde se muestre lo que no podemos, lo que sabemos y no podemos probar. Ese primer intento que yo le llevé a Jorge Azcárate, que era secretario general del diario La Razón vespertina. Salía todo, era muy popular. Y le llevo esa idea con 24 años y él dice, sí, vamos a publicarla con una ilustración, pero en la sección policiales, todos los días. Se va a saber que es una novela de ficción por entregas, pero es de ficción hasta por ahí nomás. De fondo no es de ficción. Entonces yo la escribía. Tuvo un éxito impresionante. Yo tenía 24 años. Estaba haciendo cine, ¿no? En el diario estaba haciendo cine. Y era una novela negra, pero transcurría ahí, en la redacción. Y de repente un día suena el teléfono en la redacción, yo atiendo, viejo teléfono negro, con disco, qué viejo soy. Y era mi padre, que no me hablaba hace 6 o 7 años. Yo creí que había ocurrido una desgracia, algo. Y él me dice, sin decirme hola ni nada, dice, ¿va a recuperar el dinero? Yo me quedé paralizado, me di cuenta que el día ese terminaba el capítulo cuando alguien llevaba un dinero para un rescate, lo abandonaba en el piso en un segundo en la calle, y un pibe de la calle venía y se lo robaba. Terminaba así porque era un folletín que había que seguirlo todos los días, ¿no? Entonces a mí se me saltan las lágrimas y le digo, ¿por qué quieres saberlo, papá? Y él me dice, porque aquí en el bar todos lo están siguiendo, están muy nerviosos y me han comisionado para saber si lo va a recuperar. Y yo le digo, sí, lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Me dice. Como no confiando del todo en que yo fuera el autor. Digo, sí, lo va a recuperar. Lo escribí yo. Bueno, y me cortó. Entonces yo me levanté, fui al baño a llorar, a lavarme la cara. Y ese episodio es un episodio muy importante para nosotros, porque la literatura que nos había separado nos volvió a reunir. Te dijo te quiero. De alguna manera lo dijo. Pero te dijo, pero a los gritos te quiero.
en ese llamado. Yo creo que fue muy importante para nosotros y quedó para siempre mi idea de que la literatura para mí era lo que el periodismo no me permitiera contar, ¿no? Remil es eso. Remil es, bueno, yo sé cómo se maneja el mundo, el entramado mafioso, pero no, como periodista no lo voy a contar. Además, con la intimidad esa, ¿no? O la vida privada, como con Cora, o como Corazones Atados, o es decir, muchas veces las fronteras del periodismo que no se podían transponer con las armas del periodismo, se podían transponer con las armas de la literatura y se podía hacer una película escrita sobre eso, ¿no? La tentación de preguntarte la película de hoy día, pero me prometí no meternos en la actualidad tan brutal, ¿no? Pero qué tentación. La película de hoy, Sí. no lo sé, no sé cuál es la película de hoy. Es una película rara, es una película rara. Si querés hablamos de eso, ¿no? Estamos viviendo un momento muy particular. Claro, yo en España soy un escritor, argentino-español, argentino-asturiano se podría decir, ¿no? Pero en la Argentina soy un escritor que además hace análisis político, entonces, y di 80 entrevistas en toda España. De repente llego acá, sigo con la campaña, con el libro, y claro, acá me preguntan por Milei. Entonces voy a todos lados y me meto en líos, porque No te metas, no te metas, no te metas. trato de pensar honestamente, digamos, ¿no? Pero sí, digamos, sí, creo que estamos en un momento donde es muy necesaria la autenticidad, digamos, ¿no? Es decir, cuando digo la autenticidad, para mí es fácil. Yo no trabajo en televisión, no estoy en el minuto a minuto. No estoy, vos en este momento no estás mirando minuto a minuto. No, por eso vamos a este programa. Pero en otros programas. En otros sí, todas las mañanas, santas mañanas, estamos con el minuto a minuto. Minuto a minuto, ¿no? Entonces, muchas veces hay que decirle a la gente, si vos hablas bien mal de Milei, a lo mejor te caen 2 puntos de rating. O si lo criticás, porque esto pasa en varios canales de televisión, en los canales de televisión kirchneristas pasa lo mismo. ¿A la inversa? A la inversa. Entonces eso moldea mucho. El periodista quiere tener éxito, el periodista no quiere ser abandonado por su propia audiencia, y entonces empieza a ser esclavo de la audiencia. Para mí es fácil, yo no estoy en la tele, yo no le quiero dar lecciones a nadie, además yo no sé el oficio de la tele, ¿no? 45 años en el mundo de la gráfica, no tengo por qué dar lecciones de ninguna especie. Pero yo creo que es muy necesario, más necesario que nunca, pensar fuera de la caja, pensar fuera del sesgo de confirmación, pensar fuera de lo que nos conviene que pase para nuestro sistema de pensamiento. Pero hablaste de autenticidad y me gusta mucho. ¿En qué sentido la autenticidad? Ser uno a pesar de la caja. Ser uno, digamos, y no en tratar de no especular con lo que tu público quiere escuchar. Que eso es terrible, porque un riesgo, así se han perdido muchísimo. Vértigo tremendo. Columnistas en España, por ejemplo, tengo varios ejemplos, no los voy a dar, de periodistas que representaban mucho a mucha gente y de repente se quedaron sin audiencia. Eso pasa, es que a veces se gana y a veces se pierde si uno es honesto consigo mismo. Si uno va especulando. Ojo, saco totalmente el tema de los ensobrados, la plata, la corrupción, el lobby y todo. Estoy hablando de algo humano, de la profesión, digamos, ¿no? Yo creo que es importante que cada vez pensemos más un poco digamos, para acompañar un gobierno o una idea ya hay un montón de gente, digamos, ¿no? El asunto es pensar fuera de esa lógica. No se trata de acompañar o no acompañar, sino se trata de pensar. De pensar, y pensar siempre es una incomodidad. Hay una frase de Foucault que no voy a poder citar, pero que dice más o menos que hay momentos en los que para pensar y sentir distinto a lo que piensa y siente la mayoría, es el único modo de seguir pensando y sintiendo. Y sí, y además es un poco también el rol. Alguien tiene que cumplir el rol de cuestionar
los relatos preexistentes. Porque digo, en la Argentina hubo un momento en que hubo un populismo de izquierda que era una máquina de ficción. El peronismo siempre en el poder es una máquina de ficción. Desde Perón, una gran máquina de ficción, ¿no? Inventa mitos, inventa un montón de cosas. Entonces, el truco era, bueno, ellos van mintiendo con los datos y con los hechos y nosotros vamos diciendo esto es falso, estos son falacias, etcétera, etcétera. Bueno, eso ocurrió. Ahora, en el territorio aparece un populismo de derecha, que yo sé que ellos detestan que le digan populismo de derecha y que mucha gente no está de acuerdo con esto, pero técnicamente el trumpismo internacional es populismo de derecha y está sobradamente explicado. ¿Qué es el populismo en la derecha? Bueno, el populismo en la derecha es copiarle algunas tácticas del populismo de izquierda para el bien, diríamos, ¿no? Si para hacer el bien, dice Murray Rothbard, le dice en un manifiesto, el gurú de Milley, en un manifiesto político, dice seamos populistas de derecha. Por ejemplo, pone como ejemplo a Joseph McCarthy, el del macartismo, ¿no? La Casa de Brujas. ¿Por qué? Porque era fuerte, porque producía cimbronazos, porque bueno, la idea de amigo-enemigo es una idea populista. Es decir, si tu posición continua desde el Estado es acá están los amigos, acá están los enemigos, porque realmente le dio buenos resultados al kirchnerismo. Claro. Hay gente en este gobierno fascinado con la praxis del kirchnerismo de amigo y enemigo, fascinados y quieren usarlas para ellos. Así como hay gente fascinada con la praxis del menemismo, ¿no? Fíjate, ellos toman los dos gobiernos más exitosos en el manejo del poder, menemismo y kirchnerismo, a uno le roban las relaciones carnales a cualquier precio, las privatizaciones, el rumbo bueno, del momento se llamaba neoliberal, ahora se llamará de otra manera, y los jueces de la servilleta, la mayoría automática de la Corte, si se puede tener, a otros le roban amigo-enemigo, el usar a Laclau y a Gramsci, pero para vos, bueno, y una serie de asuntos que no... Entonces, quiere decir que hay en el territorio dos máquinas de ficción ahora, no una sola. Dos máquinas de ficción. Yo no las equiparo, digo, una lleva un año. En el primer año Néstor Kirchner era suavecito, Sí, claro. ¿no? Que hasta con una mirada Después de quiso meter progresismo. preso a los directores Claro. de los diarios, ¿no? Digo, hay una gradación cuando vos te vas Mm. instalando en el poder, ¿no? Cuando hay dos, me parece, dos máquinas de ficción, lo que vale es tratar de sustraerse de esos dos relatos encontrados y ver, viste, que el pescado, dividir en el pescado la carne del cartílago de la espina, Claro. que es un lío. Es un trabajo. Es un esfuerzo contra la simplificación y yo creo que la simplificación no garpa No periodísticamente. rinde, no mide. No No mide aún en mide. la tele, no mide Por seguro. ahora. Yo Puede tengo ser, como una cierta expectativa. No puede digo ser. esperanza porque, bueno, un día tenemos que hablar. Creo que la esperanza tiene demasiada muy buena prensa. Porque la esperanza parece que es algo sobrenatural. Yo tengo más la expectativa que, bueno, yo soy hijo de inmigrantes y tenía el esfuerzo, el hacerlo. ¿Qué hubiese dicho Carmina? ¿Te imaginaste que hubiese dicho Carmina del libro? Diría, bueno, es una novela. Tu mamá, por las dudas. Mi mamá, hay que entender que cuando yo fui a España con el libro Mamá, totalmente documentado, se los di a mis tíos que todavía vivían, los hermanos de ella, que se quedaron en España, y le digo, ¿y qué les parece? Y mis tíos me dijeron, bueno, es la versión de tu madre sobre nuestra familia, sí, está bien. Como la versión de mi madre. Esto es Esta es la realidad. Esto es lo que ontológicamente. me contó, lo tengo anotado. Bueno, es la versión, como te digo, hay distintas versiones y diría, bueno, ese es, no sé, no es tu padre, no sé, o tu padre, el padre el Marcial que yo conocí era de otra manera, no sé, hubiera discutido eso, igual le hubiera alegrado, porque a pesar de que se llevaron horriblemente mal en el final de sus vidas, eh, cuando alguno de nosotros lo criticaba a mi padre, ella lo salía a defender.
cuando mi padre estuvo enfermo, ella salió a cuidarlo, ¿no? A pesar de que se habían detestado, como tantos matrimonios que permanecieron juntos, que pasaron de la luna de miel a la luna de hiel, que duró años, y que los hijos fuimos testigos de ese odio, de ese rencor cotidiano, ¿viste?, que había entre ellos. Sin embargo, Ahí estaba ella en la primera línea, en ¿no? la primera línea. Y yo creo que él también hubiera hecho lo mismo por ella. ¿Sí? Hay algo interesante que vos contás en la novela, que es que hubo como un consenso incluso para los roles que ocupaban. Tu madre, la protagonista, pongámoslo La cinematográficamente, primadona. la Sí. prima absoluta, era cualquiera de las superestrellas, y tu viejo, no sé si casi en el reparto, era casi como un figurante de esa familia, ¿no? Pero cuando acabas el libro te das cuenta que mi padre fue tan o más importante que mi madre en mi vida. Eso es muy impresionante. Es decir, un personaje secundario que está por ahí atrás y de repente empieza a cobrar, cobrar, cobrar. Cuando lo ves bien, cuando ves la película por cuarta o quinta vez, resulta que ese personaje secundario es más importante que él, o tan importante como el que está delante, ¿no? Eso es muy Es impresionante. hermoso, Es hermoso es hermoso, e impresionante, claro. porque esas películas nosotros las veíamos una y otra vez. Yo siempre digo que las primeras 6 veces que vi Más corazón que odio, que es considerada una obra maestra, yo no me di cuenta que John Wayne estaba enamorado secretamente de su cuñada y que su cuñada estaba enamorada de él. No pasa nada, se ve en un momento por, por cómo se miran cuando se doblan un capote, ¿viste? Es un momento de la película, ¿no? Pero claro, a la séptima vez te das cuenta y resignifica toda la película, un gesto, ¿no? Y yo creo que muchas veces somos superficiales con respecto al rol en la película de nuestras vidas que han ocupado determinadas personas, sobre todo nuestros padres, hermanos, amigos, ¿no? Tíos, que si uno pudiera pasar la película de vuelta, se daría Y cuenta de cosas impresionantes, pero cosas sobre nosotros, no cosas sobre ellos meramente. Insisto, no se trata de ellos, no se trata, me parece, de historia antigua, es historia palpitante, presente, nuestra. Porque del otro lado, los que nos están viendo, muchos de ellos creerán que se conocen a sí mismos. Pero la verdad que nadie, nos pasamos la vida tratando de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sin lograrlo del todo. Seamos honestos. sobre todo porque nos cuesta amigarnos con nuestras contradicciones, me parece, no sé, no estoy demasiado seguro. Estoy dispuesto a contradecirme de esta contradicción. Pero me parece que es difícil amigarte con que vos sos contradictorio, que habitan en vos distintas contradicciones y uno, hasta que pacíficamente no puede tratar de verlas, la pasa mal. Yo creo que en las contradicciones está la verdad. Yo creo que la verdad es ambigua, la verdad es indecible a veces. Es un problema muy grande, digamos, ¿no? Otra cosa es como en la política pasa lo mismo, ordenamos, ¿viste? Todo lo Claro, bueno, lo claro. malo, todo, viste, vos te levantás hoy en el mundo y decís, bueno, pero esto está bien o está mal. Y te fijas en qué lado de la cancha estás. Si estás con los buenos, esto está bien, y si está con los malos, está Está mal. mal, Es muy ordenador total. el Mirá que asunto, mira, y muy falso. se terminó el reloj, pero tengo unos minutos de changüí, lo hice exprofeso que tuviera, ahí está terminando de caer. Primero quiero volver a mostrar esta joya, que es El secreto de Marcial, ahí te lo voy a mostrar, que en términos de la... No tendrás minuto a minuto en la literatura, pero tenés de venta, la está recontrarrompiendo. Ayer Sí. hablaba con un editor de la otra editorial y me decía, es que es muy bueno el libro de Fernández Díaz y que yo se los recomiendo especialmente para este momento. ¿Me das un segundo y nos quedan unos minutos más para Por terminar? favor, todo bien. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes, ¿dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón, aparte de atenderte maravillosamente bien, tienen estacionamiento exclusivo, no tenés excusa. Joyería El Tasador, mi tasador, tu tasador.
Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. ¿Qué pasó que levantaste el dedo? No. Te iba a contar algo, pero si querés lo Contame. cuento. No, que en España hubo 3 presentaciones que fueron muy emocionantes. Es decir, te llevan por toda España o por grande parte de España, haces entrevistas, te subís a aviones, va, de todo. Es una paliza, está bueno, al final del día te querés matar y te volvés a levantar y bueno, es una gira tremenda, de 20 días. Pero bueno, llegué a Oviedo. Cuando llegué a Oviedo, Asturias, ¿no? Un gran auditorio, estaba toda mi familia asturiana, que salimos en la foto del diario de La Nueva España, que es el diario más tradicional de Asturias, y venían de distintos pueblitos, ¿no? Con libros de hace 22 años, firmados por mí, de mamá, y traían El secreto de Marcial para que se lo firmara. Uno por Cangas de Narcea, los pueblitos asturianos, una cosa realmente muy emocionante, y consideraban los asturianos que al fin el Nadal se había acordado de Asturias. Desde 1952 creo que no ganaba un asturiano, ¿no? Una cosa muy emocionante para mí. Y el día siguiente lo presentamos en la Fundación Telefónica en Madrid. Esa fue como la gran presentación. En la primera fila estaba Víctor Manuel, solo por el hecho de que haya ido Víctor Manuel, mi padre me hubiera perdonado todo, porque Víctor Manuel era el gran ídolo de los asturianos, ¿no? Se escuchaba en el centro asturiano, claro, su música y todo. Estaba Víctor Manuel, Sergio Ramírez, Río Cervantes, Alex de la Iglesia, Oscar Martínez, y bueno, un montón de gente que no me acuerdo, increíble. Nos hicimos una foto increíble, y el momento emocional que significaba las películas, esa vieja inmigración española, esa España que había quedado atrás, que de repente tenía voz. Fue realmente un momento muy impresionante. Lo imagino. Viste que la vida no es una cuestión de merecimiento, pero te lo mereces tanto, bueno, porque por la admiración. Bueno, termino con un cuestionario que le robé a James Lipton, que le robó a Bernard Pivot, así que es todo, es lícito este cuestionario robado. ¿Cuál es tu palabra favorita? Épica. La que más detestás. Mentira. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? La risa de mi mujer. El que menos. A veces el tránsito en Pacífico, que es siniestro. ¿Cuál es tu insulto favorito? La puta madre. Si Dios existe, ¿Dios existe? Bueno, yo creía que no existía. Primero creí profundamente que existía. Después descreí de eso y ahora pienso que puede haber otra vida, o sea, puede haber otra película. Otra peli. Sí, si Dios existe... Y que lo dirige él. Si Dios existe, ¿qué te va a decir cuando llegues? Cuento mítico que uno llega a las puertas doradas. Hubieras podido... creo que Dios se parecería a mi padre, entonces quizás me hubiera dicho, podrías haberlo hecho mejor, ¿no? Entra Marcial, ¿qué le decís? Gracias, papá. Me encantó verte, como cada vez. Muchísimas gracias, sos muy sensible, sos uno de los grandes entrevistadores que tuvimos de todos los tiempos. Gracias, sos muy amable.